En este video voy a contarte la historia de cómo casi termino en el hospital por anorexia. Voy a abrirte mi corazón, así que quédate hasta el final de este video para que conozcas toda esta historia. Suscríbete a mi canal porque vamos a comenzar. La historia jamás contada de Ana Coral y cómo superó esta enfermedad. Personalmente la conozco por ser su pareja, pero ella nunca la ha mencionado a través de redes sociales. Ha sido como ese pequeño secreto que hoy he sido encargado de hacer ciertas preguntas para revelar y profundizar en medio de todo esto. Así que si incluso has llegado a tener problemas de peso en algún momento en tu vida, necesitas escuchar esta charla. Así que lo primero que quiero que hablemos, mi querida Ana María Coral, es que nos cuentes un poco acerca de esos orígenes del problema. ¿Por qué llegaste a esta situación? ¿Qué fue lo que pasó en aquella época? Bueno, todo creo que se remonta cuando estaba en el colegio. De hecho, desde los 9 años. Yo siempre fui muy gordita desde los 9 años. Recuerdo que a los 9 años me comía los panes de la alacena. Entonces cogía a mi abuelita, compraba pan en bolsa muy grande y yo me comía todos los panes de la alacena. Entonces empecé a engordar, ¿sí? En ese momento. Y en el colegio, cuando yo entré al colegio, me doy cuenta de que mis compañeras están delgaditas, ¿sí? Una de ellas en particular llega al colegio y normalmente teníamos esta parte de la lonchera, no sé cómo se diga en otros países, pero la lonchera La comida del recreo. es como la comida del recreo, sí. ¿Y qué es lo que sucede? Ella lleva esta comida al recreo y una vez, bueno, iba súper bien, llevaba normalmente su recreo y de un día para otro empieza a comer súper poquito, pero súper poquito, o sea, prácticamente no comía casi nada en el recreo. Y yo me quedo como sorprendida. Y entonces van pasando los días, van pasando los días, van pasando los días. Yo tenía alrededor de unos 14 años, más o menos. Estaba en el colegio, o sea, estaba bien, muy pequeña. Y recuerdo que ella, en particular, yo empiezo a ver como los cambios de ella y se empieza a adelgazar, porque ella también era gordita. Empieza a adelgazar, adelgazar, adelgazar. Y yo como que, o sea, yo era una niña, ¿sí? Y en ese momento no entendía y yo decía, wow, pues eso le está funcionando. Como que si yo asocié que si dejas de comer, pues evidentemente vas a adelgazar. ¿Sí? Esa fue mi asociación de niño. Yo creo que muchos adultos también, ya cuando estamos grandes, empezamos a pensar, oye, no, es que tengo que dejar de comer para que verdaderamente yo empiece a adelgazar. ¿Sí? Yo creo que ese es un mito que se ha creado en la sociedad. Y en ese momento, pues yo pensé en eso. Dije, pues está interesante. Y empiezan a pasar cosas. Empezaste a probarlo, dejaste. Sí, empiezan a pasar cosas en particular y es que yo llego a mi casa un día súper decidida. O sea, un día llego a mi casa de que llego y decididísima y empiezo a comer solamente al almuerzo una arepa. Mi mamá me queda viendo y me dice, ¿tú qué estás haciendo? O sea, ¿por qué estás comiendo una arepa? Y yo le digo, yo estaba en la iglesia en ese momento y yo le digo, no mamá, es que estoy haciendo ayuno. Estaba haciendo ayuno. Y entonces mi mamá me dice como, qué extraño. O sea, como que ella de alguna manera se siente extraña, pero digamos que me deja, ¿sí? Pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y yo sigo comiendo arepa. Mi mamá ya se asusta, ella dice como, bueno, ¿qué está pasando? Y se asusta y me dice, no, tienes que empezar a comer pollo. Yo no quería. O sea, yo era así, niña berrinchuda de que yo no quería comer pollo, hasta que pues evidentemente pues me obligaron a hacerlo y empecé a comer pollo a partir de ahí. Entonces, ¿yo qué comía? Comía el desayuno, arepa con un pedacito de pollo, comía el almuerzo arepa con un pedacito de pollo y comía la cena arepa con un pedacito de pollo. ¿Cuánto tiempo pasó en ese proceso de no sé cuántas semanas de arepa y el pollo? ¿Cuánto empezó a durar como este tiempo? Fueron 3 días. El tema de solamente arepa. O sea, imagínate llegar al punto de comer arepa solamente a desayuno, almuerzo y cena. ¿Tenías algún cambio físico? O sea, en el sentido de, no sé, ¿te dolía la cabeza? ¿Sentías? ¿O qué pensabas en ese momento? Bueno, en esos 3 días creo que el cuerpo estaba, obvio, tenía mucha hambre, ¿sí? Entonces yo era como que estaba muy pequeña. Yo me acuerdo que yo me mordía la lengua en ese momento. Yo era como, no, o sea, no, tienes hambre, pero contrólate, ¿sí? En ese momento, sin yo entender lo que estaba haciendo, dice, contrólate, porque si a ella le funcionó, pues a mí me tiene que funcionar, ¿por qué no? Y es bien complicado porque de alguna manera, después de eso, ¿cuántos días aproximadamente de pollo, o respondiendo a tu pregunta, fueron como 3 meses, o sea, fueron 3 meses comiendo muy poquito, o sea, comiendo literalmente, no, o sea, estas 3 comidas. Te estoy hablando de pollo, no un pollo grande, te estoy hablando de un pollo pequeño. Mi mamá empieza a sufrir por esta situación. Y se empieza a desesperar porque evidentemente sí se empiezan a ver cambios en mi cuerpo. O sea, empiezo a ver cambios en mi cuerpo, digamos que físicamente es fuerte. Y empiezo a ver... ¿Cuánto llegaste a bajar de peso en ese momento? Por ejemplo, para tener como una medida, ¿en cuánto peso estabas más aproximadamente y en cuánto
empiezas a bajar en esos 3 meses? Porque supongo que fue un bajón así extremo. Ok, empiezo a bajar, o sea, no recuerdo, o sea, cómo fue, pero la medida fue que yo soy alta, ¿eh? Entonces yo mido 1,68. Digamos que todo ese tiempo lo que bajé de peso fue como a 54 kilos. Evidentemente pues estaba por debajo de mi peso. Y empiezo a ver cambios, pero cambios drásticos. O sea, tipo, nosotros tenemos acá esta parte de la clavícula, ¿sí? Y nosotros aquí tenemos como, pues yo no sabía hasta ese momento, pero nosotros aquí tenemos como un disquito, ¿sí? Es como, no sé cómo lo digan los profesionales, no sé cómo se llama. Como el hueso del hombro. Pero es algo un así. hueso, sí, es el hueso del hombro. Y es el huesito que está acá, que es como un rombo, o bueno, no sé. Y el caso es que yo no me doy cuenta que eso existe hasta que yo empiezo a ver la raya de aquí y empiezo a ver como empieza a salirme. Eso es, yo voy pasando los días y me miro en el espejo. Yo todos los días me miraba en el espejo. Yo decía, o sea, yo empezaba a ver el cambio, ¿no? El rombo acá, pues, las costillas se empiezan a reducir. Y es que algo que aprendí ya en el proceso y que me doy cuenta el día de hoy es que, ¿qué sucede? Miren, primero, digamos que empieza a bajar tu porcentaje de grasa, ¿sí? Entonces, la grasa se empieza a disminuir y demás. Entonces, evidentemente, pues los gorditos se van. Pero lo que sucede después, y lo vine a entender obviamente muchos años después ya con alimentación y demás, es que lo que sucede en el cuerpo es que no bastando con eso, o sea, que la grasa ya la consumió absolutamente todo el cuerpo, pero como no tiene más energía, entonces lo que empieza a hacer es que a los músculos se empiezan a disminuir. Entonces prácticamente lo que queda es el hueso. Entonces yo veía aquí mis huesitos de aquí. Yo veía, por ejemplo, yo siempre he sido delgada como de las manos. Y yo veía mucho. O sea, nosotros aquí tenemos todo el hueso de la mano. Y yo veía cada cosita. O sea, cada cosita del hueso de la mano yo la podía ver. Para mí era sorprendente, ¿sí? Pero yo en ese momento era como mirarme al espejo y decir, estaba decidida a continuar. Ya era como que mirarme al espejo y estaba decidida a decir, está bien. Y entonces empieza a pasar algo súper loco. Cuando te veías al espejo, ¿te sentías gorda? A pesar de no estar. Yo me veía flaca, pero yo sentía que no era suficiente. O sea, yo veía y yo decía, y entonces ahí lo que te iba a decir era que pasaba algo súper loco y es que empiezan a haber dos tipos de personas. Entonces, para las personas que han vivido esto o algún trastorno en tema de alimentación y demás, lo que sucede es que, y de hecho siempre en la vida cotidiana nosotros lo tenemos, está un tipo de persona o una vocecita que te dice, oye, no, deja de comer, come menos, ¿sí? No puedes comer esto, o sea, está esa vocecita que te está diciendo eso. Y por el otro lado está la vocecita de esto está mal, ¿sí? Entonces hay dos vocecitas. Y entonces la de esto está mal es como que no predomina tanto porque están las dos y tú luchas con las dos. Y yo creo que eso mismo pasa en la vida real. O sea, en la vida real lo que sucede es que sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Para aquellas personas, por ejemplo, que en este momento, no sé, sufren de obesidad y demás. Sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos de que hay alimentos que nos hacen daño, sabemos que que el hacer ejercicio, pues digamos que va a mantener mejor tu cuerpo y demás. Pero, por ejemplo, para aquellas personas que se empiezan a engordar y demás, porque también pasé por un proceso de rebote después, evidentemente eso iba a pasar, pues lo que sucede es que también está la vocecita de que, oye, si estás bien, o oye, quédate así como estás, o sigue adelgazando y demás. ¿Qué te influenció a seguir como bajando de peso? Inicialmente fue esta niña bueno, que comía un poco, comía muy poquito y empezó a bajar de peso, pero hubo más influencia, no sé, hubo comunidades de este tema de deja de comer, incluso llegaste a probar este tema de vomitar. No, el tema de vomitar no lo hice, la verdad no llegué hasta allí y yo agradezco mucho no haber llegado hasta allí, pero sí pasó algo muy loco ahorita que mencionas con el tema de comunidades y es que yo empecé a buscar en internet todo. O sea, entonces lo que yo hacía en ese momento, no lo hagan por favor, es precisamente buscar solamente lo que te haga adelgazar. Yo sé que muchas personas que están acá están buscando adelgazar seguramente y entonces lo que buscas es, bueno, ¿cómo adelgazo? Entonces que están las pastillas, que están la alimentación, que deja de comer estas cosas, que deja de comer esto y demás. Y en ese momento me encontré con un foro y este foro era como que apoyaba a ese tipo de mujeres y hombres que querían como así, ¿no? O sea, como que vomita, que anorexia y demás. Entonces lo que hacían era como que se apoyaban. Y era muy loco porque es que se apoyaban de una manera en la que tú dices como, o sea, ya no entendí, o sea, ya era como demasiado extremo. Y era como la pregunta que hacía una de las personas, creo que era Quora en ese momento. Quora creo que es una red social hasta como de preguntas. De preguntas. Okay. Y entonces alguien decía como, ¿qué debo hacer si acabé de comer tal cosa? Por ejemplo, me comí un huevo. Okay.
Y entonces las personas empezaban a comentar allí y decían, yo ni siquiera sabía que esto existía en ese momento, ¿no? Yo estaba pequeña, pero yo no sabía que eso existía. Y entonces la gente empezaba a comentar como, vomítalo ya, mañana no coma nada. Y entonces ya cuando yo llegué a ese punto de revisar el celular y empezar a ver ese tipo de cosas, porque yo buscaba era bajar de peso y demás. Entonces yo decía, no, pues no como esto, no como esto, no como lo otro y ya estará bien. Pero ya cuando llegué a ese punto, lo que sucede es que yo me quedo así como en shock, yo como que esto ya es muy extremo. Entonces ya la voz predominante que era la de, oye, estas son las cosas que sí deberías hacer, o sea, comer saludable, alimentarte bien y demás. Ahí en ese momento ya dijo, o sea, como que escuché a esa voz. ¿Qué se siente cuando tu mente te engaña? Porque yo Uy. supongo que, o sea, mamá estaba preocupada, hermanas estaban preocupadas, Mucho. gente cercana estaba preocupada. Te decían, no sigas haciendo eso, te estás haciendo daño. Pero cuando tú te mirabas al espejo, tú no veías todavía el resultado, o si tenías la visión del resultado que querías conseguir. Pero el caso es que tú no escuchabas a los demás, tu mente te estaba engañando. Sí. ¿Cómo saber cuando la mente nos está engañando? ¿O qué vivías en ese momento? ¿Qué te decías? Sí, del por qué te seguías como autoengañando de que ese era el... Lo que pasa es que la mente es bien interesante, ¿no? Incluso nos pasa en el diario cotidiano. Por ejemplo, no sé, te quieres levantar a las 5 de la mañana, pero tú sabes que eso es como que lo correcto para iniciar el día y dormir y descansar bien, pero tu otra vocecita de tu mente te está diciendo, no te levantes a esa hora, qué pereza, está haciendo frío afuera y demás. Entonces, creo que todos sabemos exactamente digamos que todos sabemos qué es lo que deberíamos hacer, como lo acabé de decir hace un momento, todos sabemos a qué voz deberíamos de hacer caso, ¿sí? Pero aún así nosotros mismos justificamos la voz en la que nosotros hemos creído o que, pues digamos que, por ejemplo, en mi caso en ese momento era el tema de adelgazar, ¿no? Entonces yo había visto a mi amiga que lo había hecho, entonces yo también tenía que hacerlo y pues justificaba. Decía, no, pero está bien, no, pero un poco más, no, pero eso no va a pasar absolutamente nada. No creo que pase. Y mis padres sí estaban muy preocupados. Entonces mis padres sí llegaron, mi mamá llegó a un punto de desesperación muy fuerte, ya no sabía qué hacer en ese momento. Y ella se sentía angustiada, mis hermanas, recuerdo mucho mi hermana mayor también se sentía muy angustiada en ese momento, sin saber qué hacer, y yo mirándome al espejo, de hecho, yo incluso, ese tema de las vocecitas de las que estamos hablando, yo pensé incluso hasta escribir un libro después de que salí de ese proceso, porque pues esas vocecitas te mantienen allí y entonces puede estar todo el mundo en tu contra y tú sabes que evidentemente cuál es la voz correcta, pero no la sigues. Y me seguía viendo al espejo y decía, no, tienes que seguir, tienes que ser fuerte, lloraba mucho en esa época, o sea, lloraba muchísimo y además porque es que creo que cuando no comes, ahora como que entendiendo más cosas, ¿verdad? Y ahora sí como aprendiendo de mentores, aprendiendo de personas que saben de este tema, pues evidentemente lo que entiendo es que también emocionalmente la alimentación te empieza a afectar y entonces empezaba a llorar y demás. Bueno, eso sí lo dejo para aquellas personas que son mucho más expertas, pero sé que también afecta mucho emocionalmente y la parte emocional es muy fuerte a la hora fue para mí muy fuerte en ese momento. Yo creo que hay muchas personas que quieren saber un poco cuál fue ese momento donde todo cambió, pero antes de hacerte esa pregunta, quiero que nos cuentes un poco qué se sentía en ese momento en donde bajaste tanto de peso, si había algún síntoma físico, si había dolores de cabeza, si había frío, si había... ¿Qué sentía el cuerpo al estar tan delgado? Llegué a un punto demasiado fuerte, ¿no? Entonces yo buscaba recetas para poder bajar de peso, ¿sí? O buscaba qué tenía que hacer. Entonces yo creo que lo que yo empecé a encontrar fue como toma agua con hielo, ya científicamente eso tiene algo y demás, entonces toma agua con hielo, el cuerpo empieza como, lo que me sucede en ese momento, que recuerdo mucho, es que empiezo a tomar el agua con hielo, pudo haber habido un día muy soleado, pero yo estoy en mi casa, en la sala, con la cobija, ¿sí? Tapándome y tiritando del frío en ese momento. Evidentemente pues ya no tenía grasa en mi cuerpo, en ese momento también se estaban consumiendo parte de mis músculos y el frío, o sea, el hielo, el agua con hielo, me bajaba la presión, entonces yo empezaba a tiritar muchísimo. Creo que ese fue uno de los puntos más fuertes a los que llegué y que de verdad fue un punto en el que yo, es que es impresionante porque ese es un punto en el que fue el más extremo de todo de esa situación, de ese momento, porque yo siento que eso es una enfermedad. O sea, yo estaba en un proceso a llegar a un hospital. Y de hecho,
reflexionando un poco de todo esto, cuando tú estás bajando de peso muy exageradamente, es una enfermedad, pero cuando subes también. Así que un poquito de Sí. reflexión en ese tema, ¿no? Al final necesitamos un equilibrio. Yo quiero preguntarte qué fue ese momento en el que te diste cuenta de que había que cambiar. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Fue acaso una conversación con mamá, hermana? ¿Qué pasó en ese momento que te hizo decir, ¿sabes qué? Necesito cambiar esto. ¿Acaso, no sé, te descubriste un día y dijiste, Dios mío, ¿qué hice? ¿Y te asustaste? ¿O fue más un tema progresivo de empezar a cambiar y volver a querer ganar peso? A ver, mi mamá lo que hace en ese momento de desesperación es que estando yo en un grupo de jóvenes, juvenil y demás, en la iglesia, mi mamá empieza a buscar ayuda, ¿sí? Externa. Y en ese momento como que lo que hacen en este grupo es una actividad como para ayudar, ¿sí? Eso fue algo que trataron de hacer, pero no funcionó. ¿Sí? ¿Qué actividad No era? funcionó. No recuerdo muy bien, era una actividad como con una hojita, como que había que escribir. Creo que era tema de amor propio. Creo que tenías que escribir cuánto te amas y demás. Pero digamos que en ese momento yo no le hacía caso a nada. Estaba cerrada. ¿Qué me funcionó? Mi hermana mayor, un día así ya de la desesperación, comprendiendo esa desesperación, evidentemente por el punto en el que yo me encontraba, mi hermana mayor me dice, me enfrenta y me dice literalmente, me dice así, te vas a morir si sigues en esa situación. ¿No te has visto al espejo? O sea, me habló muy duro. Mi hermana siempre me ha hablado muy duro. ¿Sí? Pero esa vez fue, eso fue determinante para mí. Fue como, imagínate, te vas a morir, ¿sí? Me dijo así. Y yo recuerdo haberme ido para mi cuarto, seguramente lloré, no recuerdo, pero días después, ellos me ofrecen, o sea, ella me ofrece como el hecho de llevarme a un nutricionista para saber si estoy bien. Y yo acepto ir al nutricionista. Algo que no había contado y que quiero contarlo acá es que, bueno, voy a continuar porque después se va. Pero bueno, el caso es que yo voy al nutricionista, acepto ir al nutricionista, me hacen un chequeo general y demás, y me dicen que yo sí estoy baja de peso, no llegué a ser anoréxica como tal, no llegué a ese punto, pero sí estaba muy, muy baja de peso y tenía hipoglicemia. En ese momento, hipoglicemia es baja de azúcar en la sangre. Entonces, cuando estás bajo de azúcar en la sangre no puedes comer azúcar. Es bien extraño esa situación. Pero el caso es que me dicen hipoglicemia, y me empiezan a dar como unas comidas para mi recuperación en los próximos 6 meses. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, dijiste que nos ibas a contar algo más. Sí, a ver, ¿qué sucede? Yo no comía helado. Sí, o sea, no comía helado y cuando empiezo ese cambio, esa transformación o ese decidir, sí, cambiar, recuerdo mucho, o sea, creo que es parte de la historia porque recuerdo mucho que acepto, mi papá me dice, ¿quieres comer un helado? Y yo todo ese tiempo le había dicho que no. Y yo acepto irme a comer un helado con él. Es loco, pues para todo el mundo dirá como así, un helado. Yo me había comido un helado 6 meses, diría yo. Y acepto irme con él a comer el helado. Y es muy loco porque evidentemente cuando tú buscas en Google te dice pues el helado tiene alta en grasa y demás. Y era una de las razones por las que yo, la primera cosa que recuerdo que dejé fue el helado. ¿Pero tú durante esa época tenías ganas de comer helado? ¿O no, te daba asco el helado? No sé, asco las calorías, algo así. No. A ver, lo que yo recuerdo mucho en particular era como que siempre investigaba si eso tenía que comerlo o no para adelgazar. Entonces mi búsqueda no era como para estar saludable, ¿sí? Entonces por eso también me parece importante mencionar a la gente de que evidentemente la búsqueda correcta no es, oye, es que quiero bajar de peso, ¿sí? Porque muchas mujeres y hombres que quieren bajar de peso, ¿sí? Y entonces mi búsqueda era, quiero bajar de peso, no. O sea, tu búsqueda debería haber sido, oye, quiero ser saludable, o sea, ¿cómo hago para comer una comida balanceada y saludable? ¿Sí? Concorde a mi peso, o voy al nutricionista, o busco mentores en el proceso, pero en ese momento mi búsqueda era, quiero bajar de peso. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar las pastillas, ahí es donde empezamos a encontrar que el helado, que un montón de cosas nos hacen daño. Y de hecho, si tú buscas en internet, empiezas a encontrar una cantidad de cosas que todo te hace daño, todo por comerte, que la sal te hace daño. El otro día estaba viendo un reel que decía que la sal te hace daño, pero que el azúcar también te hace daño, pero que también comer un montón de cosas te hacen daño porque entonces te engordas. Entonces esas eran mis búsquedas en ese momento. Y en ese momento yo quiero que pensemos un poco en tu madre, tu hermana, y quiero que pensemos en todas esas personas que están por un problema de anorexia, o por un problema de, oye, no quiero comer, me siento mal con mi peso, quiero bajar extremadamente rápido. Y tú que fuiste una persona que pasó por ese momento, tú de alguna manera fuiste una víctima de esta enfermedad, ¿qué mensaje le darías a esa persona que está viviendo algo similar? ¿Qué tiene que saber ella para poder despertar?
E incluso si, por ejemplo, aquí nos está escuchando una madre o una hermana, alguien que tiene un familiar en esta situación, debería tratar a esa persona duro y decirle literalmente te vas a morir si sigue así. ¿Te hubiera gustado que alguien te lo hubiera dicho mucho antes para haber sanado antes? Yo, ¿qué le diría a una persona que no solamente está en anorexia, ¿sí? O sea, que están queriendo adelgazar, personas con obesidad, personas que en este momento no se quieren a ellas mismas su cuerpo, porque todos los días se ven de pronto al espejo y dicen, oye, es que no me siento bien, no me siento bonito, no me siento bonita, ¿sí? Siento que todo el mundo me juzga alrededor. ¿Qué les diría a aquellas personas? Les diría que evidentemente una de las cosas que fueron muy fuertes para mí es te vas a morir, ¿sí? Si sigues en esa obesidad, te vas a morir. Si sigues queriendo adelgazar al extremo, te vas a morir porque no estás llevando un equilibrio. Y la pregunta que te haría es la siguiente y es, ¿cómo se comportaría la persona que ya lo logró? ¿Sí? Que ya logró ser una persona sana, saludable, fuerte, física, mental, espiritualmente. ¿Cómo se comportaría? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Escucharía esa vocecita que te está diciendo todo el tiempo, oye, es que tienes que adelgazar, oye, es que la gente te está juzgando y más? Pues escucharías a la vocecita de, oye, come saludable, oye, busca mentores en el proceso, ¿sí? ¿Qué te diría en este momento a ti? Edúcate, busca mentores que te ayuden en el proceso, que te encaminen, que te enseñen cuál es el camino real que debes de seguir, ¿sí? Porque en la salud nos hemos dado cuenta tú y yo que hay demasiadas cosas en la salud y yo creo que una de ellas es buscar esos mentores que ya han pasado por el proceso como lo hemos hecho nosotros últimamente, de que ya pues ya han pasado varios años después y que entendimos, porque incluso tú y yo también vivimos sobrepeso también, llegó un Sí. punto de subirnos de peso muchísimo cuando nos fuimos a vivir juntos. Como 15 kilos, más o menos. Sí. Sí, Un llegamos montón. a ese punto y evidentemente es un tema de educación. Tú no tienes que dejar de comer, ¿sí? Quiero que lo sepas, porque es que muchas personas que están acá escuchándome creen que tienen que dejar de comer, ¿sí? Tienen que dejar la hamburguesa, tienen que dejar la comida, tienen que dejar los carbohidratos, tienen que dejar todo. Y es que no tienes que dejar de comer, ¿sí? Yo, hoy en día incluso, parte de lo que nosotros hacemos en el día a día y lo que yo quería para mi vida era poder bajar de peso sin dejar de comer lo que me gusta. Si yo me quiero comer una hamburguesa, quererme comer la hamburguesa. Si yo me quiero comer algo que me guste, un helado, pues me como el helado, ¿sí? Eso es lo que yo quería a raíz de la situación que yo ya había vivido, ¿sí? Y a raíz también de los mentores que empezaron a aparecer en el proceso y empezaron a ayudarme también porque han sido nuestros amigos y demás. Entonces, eso es lo que yo quería al día de hoy y lo he venido logrando. Yo no me restringo de nada, pero sí empezamos a aprender de esos mentores y evidentemente pues a entender qué cosas son más saludables que otras, qué cosas me convienen y qué cosas no. ¿Cómo hace una persona que nos está escuchando que quiere bajar de peso para seguir comiendo hamburguesa y bajar de peso? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y de hecho lo he venido haciendo. Mira, la hamburguesa no es mala, ¿sí? Y de hecho, bueno, no soy la más experta en esto, pero lo que he aprendido es que puede ser, por ejemplo, lo mejor de una hamburguesa es la proteína que tiene, ¿sí? ¿Qué puede ser lo malo de una hamburguesa? Pues las salsas, todas las salsas que hay dentro de la hamburguesa, los jugos, ¿verdad? Pues son cosas que hemos venido escuchando, ¿cierto? La gaseosa y toda esta parte, eso sí viene siendo, de pronto las papas, que son también las papas que remojan ¿cómo se llama? En aceite, ¿verdad? Pero no es malo. Entonces tomar la decisión, ahora, no vas a comer hamburguesa todos los días, tampoco, pero tampoco te vas a restringir de poder hacerlo. Hoy en día he bajado más de 9 kilos, literalmente después de que tú y yo nos fuimos a vivir juntos, después de haber estado también en sobrepeso, ya no desde el punto de vista de, pues, anorexia y más, sino ya un tema en que, bueno, ya han pasado varios años y demás, y llegamos a estar en sobrepeso por pedir Rapis y demás. Demasiados domicilios, sí. Demasiados domicilios, aprendiendo a cocinar también, y bueno, eso es. Ok. Después de que viviste todo este proceso de la anorexia y empezaste a salir de todo esto, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de esa enfermedad? ¿Qué te dejó para la vida? Bueno, ¿qué aprendí? Número uno, que necesitas esos mentores, ¿sí? Necesitas personas en el camino que te guíen. Gracias a Dios empezaron a aparecer mentores maravillosos en nuestra vida. Por ejemplo, Sebastián, entrenador, amigo, a quien hemos mentoreado y él también nos ha acompañado en el proceso. Por ejemplo, también coach de mentalidad, que también empezó a cambiar mi mentalidad con respecto precisamente a cómo me veía, ¿sí? Que también, ¿qué otros consejos podría darte? Mira, yo creo que el hacer ejercicio ha hecho que me ame más, que me quiera más, que de verdad empiece a tener un amor propio
por mí, y no solamente por el hecho de ir a hacer ejercicio y ya está, o por verme bien, sino porque evidentemente empiezo como a sentirme más sana, más fuerte. Hoy te lo estaba diciendo en la piscina, hoy estábamos haciendo natación y le estaba diciendo, yo me tocaba como las caderas hoy, ¿sí? Porque se sienten diferentes. Yo decía, oye, se sienten súper diferentes las caderas. Y yo decía, uno se siente más ligero, te sientes con más energía, te sientes como más libre de equipaje. Y entre esos consejos también es, cuida de ti, ¿sí? No te descuides, porque a veces preferimos cubrir otras áreas de nuestra vida, que preferimos estar bien en finanzas, que preferimos estar bien en pareja, pero empiezas a descuidarte a ti mismo, ¿sí? Siendo tú uno de los activos más valiosos e importantes. Entonces, cuida de ti, ¿sí? No descuides esta área que es tan importante y de la que hemos venido aprendiendo los últimos meses, porque es una de las áreas en la que si la descuidas, tarde o temprano te vas a empezar a ver, o empiezas a engordar demasiado y empiezas a verte, o empiezas a verte al espejo y entonces empiezas a verte como un hombre o una mujer que quiere ya tomarte la pastilla. Recuerdo mucho que uno de los últimos reels que subí en mis redes hablaba acerca de que había bajado de peso y demás, y hubieron personas que me empezaron a ofrecer pastillas. ¿Ah, sí? ¿Para bajar más? Para bajar de peso, sí, para bajar de peso. Y es bien interesante porque no tomes pastillas para bajar de peso. O sea, no necesitas tomar ese tipo de pastillas o quemadores y demás para poder bajar de peso. Hoy te puedo decir que hoy sanamente he bajado de peso, ¿sí? Y me siento muy feliz, muy contenta por eso. Hay algo que en particular ha pasado en mi cuerpo y es que yo normalmente no me ponía así este tipo de camisetas. Sí. De hecho, creo que es uno de los momentos en mi vida en los que es la primera vez que yo no me coloco, o sea, literal, chaquetas para cubrir, ¿sí? Todo el tiempo estaba buscando cubrirme. Y yo me cubría con chaquetas todo el tiempo. Yo creo que cuando tú me conociste... siempre había un buzo, siempre había algo un buzo, siempre había algo que me cubría. Odiaba mis brazos, ¿sí? Entonces yo veía mis brazos y yo veía como este doble saludo. Entonces no me gustaba, o sea, odiaba esos, mis brazos. Creo que los he venido trabajando en los últimos meses. Yo amo esta parte de mí, ¿sí? O sea, amo mucho esto. Hoy tú me ves así, con camisas. No lo hacía antes. De hecho, recuerdo que también cuando me subí de peso, porque, ojo, o sea, ¿qué es lo que sucedió después? O sea, yo me adelgacé, pero después cuando bajas muy rápido, evidentemente empieza el efecto rebote. Entonces me engordé, me volví a engordar. Entonces eso pasó un año en el que volví, me recuperé. No me engordé demasiado, pero ya después cuando estuvimos de novios ya me engordé otra vez muchísimo. Ahora fui yo el culpable. Ya después fue el culpable, ya años después. Pero tenía una creencia limitante, ¿sí? En mi cabeza. Y era que mi mamá siempre ha sido gordita, ¿sí? Entonces yo lo que creía era que precisamente, pues, yo tenía que ser así, porque era algo genético. Entonces llegó un punto de conformarme. Y yo te diría a ti, no te conformes. No te conformes porque, por ejemplo, en este momento tal vez no tienes un cuerpo saludable. Y yo te diría, no te conformes. O sea, si no estás saludable, procura ser una persona saludable, no solamente por un tema de belleza, sino precisamente para sentirte bien físicamente, para sentirte anímicamente, para que no te den enfermedades. Entonces, estaba diciendo que mi mamá se me fue en ese momento. Sí, tu mamá siempre pensabas que era gordita, entonces tú también siempre gordita. Entonces yo pensaba que yo también iba a estar gordita siempre. Entonces yo llegué a un momento de conformarme con lo que yo ya estaba en ese momento. Un día escucho a alguien que dice como que no es genética, ¿eh? Que no se trata de genética, que evidentemente, y yo me empecé a hacer preguntas como, bueno, ¿en qué momento, Ana, de tu vida realmente te has alimentado bien, constantemente y que no hayas parado hasta el día de hoy? Yo dije, no, o sea, siempre he estado en ese proceso de querer hacer ejercicio, pero a la vez comer mal y demás. Bueno, también me hice la pregunta de, Ana, ¿en qué momento de tu vida realmente has sido constante con el ejercicio? Yo decía, tampoco lo he. Y ahí fue donde tomé la decisión y dije, no más, ¿sí? Entonces no te conformes, porque puedes estar en ese momento de tu vida, o sea, ya han pasado varios meses en mi caso, he podido ver los cambios, creo que mis seguidores han podido ver los cambios y han podido ver cómo ha habido esa transformación, no solamente física, sino también mental. Cuando cambias físicamente, estás cambiando mentalmente, ¿sí? Entonces empiezas a cambiar el chip aquí adentro, puedes dar más y te vuelves más resiliente, más fuerte. De hecho, con lo que dices, podríamos deducir que te vuelves una nueva persona al hacer ejercicio. Totalmente, o sea, yo siento que no soy la misma Ana de hace 6, 8 meses, o sea, no soy la misma, no me comporto igual, no pienso igual, ¿sí? He cambiado mucho mis hábitos de alimentación, he cambiado mucho mis hábitos, mi manera de aprender de otras personas sobre este tema, me apasiona mucho hoy en día
el tener un mejor cuerpo. No estoy en el punto todavía, pues, de decir, de hecho, me faltan como 3 kilos solamente para llegar a mi peso ideal. Todavía no he llegado ahí, pero me siento en todos los aspectos más fuerte y eso evidentemente te hace brillar, te hace sentir una persona única. Y se lo he dicho a Jonathan, yo me siento diferente, yo me siento una persona que me amo más, que me valoro más, que ha cambiado su mentalidad, que ahora es una persona que quiere ayudar también a otras personas. De hecho, yo les acabé de mencionar, cuando yo, digamos que pasó todo este tema y este capítulo de mi vida, pues evidentemente lo que yo quería era, después de que yo superé esto, quería escribir un libro. Y yo quería mostrarle a toda la gente cómo es que tu cabeza y tu cerebro pueden llegar a ser tan fuertes, tan influenciables, porque sí llega un punto en el que tu cassette se empieza a rayar extraño. O sea, ya llega un punto en el que el cassette empieza como a justificar al tal punto, al tal máximo, de que ya él dice, está bien, todo lo que tú estás haciendo está súper bien. Y eso mismo sucede, por ejemplo, para aquellas personas que están en el punto de querer hacerlo, o adelgazar de peso, o llegar a la anorexia, o aquellas personas que están muy, muy, muy obesas, ¿sí? O están en obesidad. Llega un punto de conformarse y de verse al espejo y decir... De hecho, como tú mencionas, la mente nos engaña. ¿Tú hoy en día sientes que tu mente te sigue engañando en otras áreas de tu vida? Yo digo que sí, ¿sabes? Porque todavía existen creencias limitantes. Y esa mente sigue estando allí, o sea, tú sabes que sigue siendo lo correcto. Por ejemplo, en los negocios, tú sabes cuáles son las acciones que tienes que tomar. Yo le digo a mis estudiantes, es que tú sabes que debes de autoeducarte para crecer, pero también sabes que tienes que aplicar para poder crecer. Eso le digo yo a mis estudiantes. Pero también tu mente te engaña, porque llegan momentos en los que prefieres ver una película de Netflix a educarte. Llegan momentos en los que prefieres comerte lo más chatarra toda la semana, porque está bien una vez, ¿sí? Está bien comer de vez en cuando, 1, 2, 3 veces, no, está bien, ¿sí? Pero cuando lo haces repetidamente todos los días, tomas esa decisión todos los días, ahí es donde, es como en el gimnasio, ¿sí? Vas un día al gimnasio y no pasa nada, ¿sí? No ves cambios, más ves dolor que cambios en tu vida. El siguiente día, seco. Sí, el siguiente día. Pero al año, a los 6 meses, tú ya empiezas a ver, oye, me empezó a salir musculitos, de hecho ya tengo un musculito acá, y me siento feliz por eso. Entonces, ya empiezas a ver, lo mismo sucede con tu mente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que precisamente el primer día, pues, que no comiste bien y de mal, pues no está mal. Pero van pasando los días y si todos los días empiezas a comer mal, empieza a verse reflejado en tu cuerpo. Lo mismo sucede. Y lo mismo sucede cuando, por ejemplo, un día ver una película no está mal, ¿sí? Pero si todos los días y todo el tiempo estás cayendo en eso y cada fin de semana o en una fiesta o en el trago, pues ahí ya empieza a ser un problema verdadero, porque ya de aquí a un año en qué punto vas a estar. De aquí a 2 años, ¿en dónde vas a estar? Hace poco hablábamos acerca de una persona muy cercana, precisamente a Jonathan, de que tiene un vicio muy grande, de que tiene un vicio muy fuerte, y que precisamente si de aquí a uno, digamos que ya son vicios que se convierten, pero él cómo comenzó una vez, haciéndolo una vez, comenzó, pero lo empezó a repetir 2, 3, 4, 5 veces, y se le volvió un hábito, y ese hábito empezó a ser tan dañino que se convirtió en una adicción. Entonces, procura tener mucho cuidado, porque tus hábitos también se pueden convertir en adicciones. Y de hecho yo creo que vale la pena compartirles un poco acerca de esto, porque es precisamente un familiar mío que se acostumbró, ojo a esto, no a ganar dinero, sino a pedir dinero prestado. Entonces, él invierte más energía en crear un mensaje largo para pedir dinero prestado, en vez de invertir esa misma energía en vender un producto de él. De hecho, hablábamos un poco con Ana de que él nunca había enviado como tal mensajes de venta, pero siempre enviaba mensajes de pedir dinero prestado. Oye, si hicieras algo diferente, como los mensajes de venta, pues tu vida cambiaría completamente, ¿no? Entonces, cuestiónate ahí cuáles son esas creencias que en ese momento te pueden estar limitando. Mi querida Ana, cuéntanos un poco acerca del tema de los hábitos, porque has podido mantenerte a lo largo de todo este tiempo, alrededor de unos 6 meses, 8 meses, yendo al gimnasio, comprometida, disciplinada, pero ¿qué hizo que tuvieras esa disciplina? ¿Qué insight le puedes regalar a las personas para que ellos también puedan comprometerse con el tema de empezar a hacer ejercicio? ¿Qué te faltaba a ti para poder lograr ese compromiso? Yo creo que ahorita dijiste compromiso, ¿sí? Creo que todos podemos lograr nuestras metas y nuestros objetivos cuando estamos comprometidos. Cuando quieres algo lo logras porque estás comprometido. Has creado un compromiso contigo mismo, ¿sí? Y yo le decía hace unos días a uno de mis estudiantes, le decía, oye, es que la razón por la que no haces ejercicio el día de hoy es porque no has decidido hoy
tomar la decisión y decir no más. ¿Cuál decisión tomé yo? La decisión de decir no más alimentos que no me sirven para nada, no más alimentos, no más sedentarismo, sobre todo porque estamos en un mundo digitalizado y además tenemos una empresa digital, entonces no más sedentarismo. Y fue la decisión, voy a ir tantas veces a la semana, en ese momento dije 4 veces a la semana, miren, no he parado, hasta hace una semana que tuvimos un viaje muy importante con uno de nuestros estudiantes y mentores, que fuimos solamente 2 veces y lo recompensamos la semana siguiente, porque no me permito, de verdad, no se permitan verdaderamente ser mediocres en ese aspecto. Cuando ustedes cumplen su palabra en el proceso, evidentemente empiezan a darse los resultados y tú mismo tomas una decisión, pero tiene que ser una decisión firme. Ahora, imagínate que tú tomas la decisión, pero tu decisión es, sí, voy a hacer ejercicio el próximo lunes. Pasó el lunes, no fuiste. ¿Qué te estás diciendo a ti? Que no te cumples a ti mismo en tu palabra. Eso es gravísimo. Cuando no te cumples a ti mismo en tu palabra, evidentemente así sucede con absolutamente todo, ¿sí? Y uno de nuestros mentores, uno de nuestros coaches, llegó a mencionarnos y a decirnos en algún momento, así como haces eso, así mismo lo haces absolutamente en todo en tu vida. Así como todo, ¿sí? Entonces, si hoy estás no queriendo agarrar ese hábito, si hoy, por ejemplo, yo el otro día les decía, hoy no tienes tu cama, ¿sí? Pues así como todo en tu vida. Pasa exactamente igual, por ejemplo, en tus finanzas, probablemente en tu relación, están desordenadas, están en X y Y situación, así como todo en tu vida. Esa frase fue muy fuerte. Y otro consejo que daría con respecto a esto es que digamos que el coach me ayudó mucho, fue precisamente porque a mí me gusta que me hablen fuerte, ¿sí? A mí me gusta que me digan, oiga, como todo en tu vida, ¿sí? Así como todo en su vida, ¿sí? Así como ha hecho una cosa, así lo ha hecho. Entonces, háblate fuerte, ¿sí? Rétate. Yo creo que las cosas más importantes y parte del amor propio es retarse a uno mismo. Entonces, por ejemplo, yo te veo a ti y tú empezaste a retarte con el tema de las burpees, ¿sí? Yo me empecé a retar y empecé a ir al gimnasio, me ponía mis audífonos. De hecho, algo que funciona muy bien es, que alguien más te lo diga también es importante, o sea, que alguien más te esté diciendo al oído, oye, es que la cosa, o sea, no lo estás haciendo, o sea, tú piensas que está bien, pero no es así, o sea, muévete. Y en ese empiezo a escuchar también audio motivacional, y eso a mí me cambió mucho, porque me empezó a cambiar el chip, ¿sí? Y entonces el momento en el que yo iba en la última repetición, yo era como así muriendo, y yo escuchaba el audio que me decía como, mueve, puedes más que eso, da tu 100%, y yo, bueno, última, vamos, y daba 3 más, ¿sí? Entonces, siempre puedes dar más, siempre vas a poder dar más, siempre puedes dar tu 100%, tenlo por seguro, siempre vas a poder dar tu 100%. El problema es que, voy a mencionar esto de las 3 personalidades, no sé si lo has escuchado, el tema de que tenemos 3 personalidades nosotros mismos. Cuéntalo al mundo. Bueno, la número 1 es que tienes 3 personalidades. Tienes una personalidad de una persona de clase baja, ¿sí? Una persona que es precisamente aquella que no quiere nada, que quiere todo, que se lo den, que tienes esa mentalidad de es que es el mundo y no soy yo. Tienes la personalidad de clase media, que está bien conformarme con eso. Y también dentro de ti está la personalidad de una persona rica, ¿sí? Una persona abundante, que es esa personalidad que dice, oye, es que tú puedes dar más 100%, es que tú puedes dar más, es que tú puedes hacer mucho más que esto. Ahora tú decides en qué tipo de personalidad quieres estar en los diferentes momentos de tu vida, ¿sí? O aquella persona de clase pobre que evidentemente por todo se está quejando, porque creo que a todos nos pasa, y en diferentes momentos, de que estamos en cualquiera de estas 3. De clase pobre, de que te estás quejando en todo momento. De clase media, de, ay, sí, mejor lo dejo para mañana. Y de abundancia, de yo puedo, de que soy capaz, de que lo voy a hacer. Entonces, decide en qué tipo de estas 3 personalidades quieres estar. Aunque a veces, digamos que, por ejemplo, hoy en la mañana nos pasaba y era que a veces decidimos en cuál queremos estar. Entonces, a veces puedes saltar entre clase pobre y clase intermedia en un mismo instante y a la vez tener clase rica. O sea, hoy nos pasaba y era bien, bien extraño, ¿no? Entonces, también es tomar la decisión de en cuál de esas 3 quieres estar en todo momento y cambiar esa mentalidad por esa clase de abundancia que quieres tener. Súper. ¿Qué le dirías a esa Ana de hace años? Esa Ana que estaba enfrentando una enfermedad, esa Ana que enfrentaba creencias limitantes muy fuertes, que no escuchaba a los demás y que a pesar de que los demás estaban preocupados y les decían, no sé, oye, tienes que cambiar, ¿qué le dirías a esa Ana? Si pudieras tener un minuto
con esa Ana de hace años, ¿qué le susurrarías al oído que debería hacer? Yo le diría que escuche a la voz correcta, a la voz que sabe o sea, que realmente sabe que tiene que comer bien, que sabe que debe alimentarse de manera correcta. Yo le diría que busque mentores. En ese momento yo no me autoeducaba. A lo que hago hoy en día no lo hacía. Entonces le diría, busca mentores busca aquel entrenador personal que te ayude. Busca aquel nutricionista que te diga cómo debes hacerlo de manera correcta. Emprendedores, emprendedoras, aquellas personas que hayan pasado por esta situación o aquellas personas que en este momento también están, por ejemplo, en obesidad o que se vean al espejo y que verdaderamente no se vean con amor, quiero dejarte este mensaje. Mira, absolutamente todo lo que tienes en la vida es por tus elecciones. Cuida muy bien cuáles son las elecciones que está tomando día a día, porque esas decisiones van a estar representadas de aquí a unos meses, de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 20 años. Toma muy bien esas decisiones que sabes que tienes que tomar el día de hoy. Ya sabes que he pasado por este proceso. Estoy segura, segurísima de que tú puedes hacer cambios en tu día a día que te conviertan en aquella persona que ya logró esos resultados que siempre ha querido tener. Suscríbete a este canal si te gustó y déjame saber en los comentarios, porque este es el primer tipo de video que hacemos sobre este tema, esta historia que no había contado al mundo y quería hacerlo a través de este video. Así que cuéntame qué te pareció esta historia, cuéntame qué aprendiste, cuéntame cuáles temas te gustaría que viéramos en los próximos capítulos. Te mando un abrazo gigante, suscríbete a mi canal y nos vemos ahí en los comentarios.